vienen de la Torá, o que son una interpretación de lo que la Torá ya ha declarado. De esta manera es que tenemos 4.000 denominaciones diferentes, por lo general agarrándose del cuello una con nosotros los domingos por la mañana, pero no es ahí para donde vamos. Sigamos. Vemos que hasta Pedro escribe: nuestro amado hermano Shaul les escribe a ustedes algunas cosas difíciles de entender. A los creyentes de judíos del primer siglo, a quienes escribe, aquí puede identificarse con Pedro. Algunas cosas que Pablo escribe son muy difíciles de entender. Nosotros nos parecemos a Pedro, somos como pescadores porque no hemos creado toda una vida con la Torah. Dice, no han aprendido y son inestables, tuercen estas cosas así como lo hacen con las demás escrituras para su propia destrucción. Ahora, ¿qué es lo que no han aprendido y que son tan inestables? Que pueden tomar los escritos de Shaul, los escritos de Pablo y darles vuelta completamente. Son inestables e ignorantes en las escrituras, la Torah, de donde él constantemente está citando. Entonces podemos tomar sus escritos, frases que ha dicho, y torcerlas completamente fuera de contexto y terminar con el concepto de doctrina más ridículo imaginable. Y ustedes se han imaginado algunos conceptos bastante extraños aquí en los Estados Unidos. Ten cuidado de no seguir el error de los malvados y caigas. ¿Cuál es el error de los malvados? Así como dijo el Mesías, ustedes yerran por no tener conocimiento de la Torá. Las escrituras que nos hacen sabios para salvación. Como ven, a menudo se nos olvida que Pablo no solo era judío creado en Jerusalén, sino que estudió a los pies de Gamaliel, quien hasta el día de hoy es el considerado el rabino más venerado en toda la historia de Israel. Para cuando Pablo tenía 20 años de edad, tenía que saberse de memoria, palabra por palabra, toda la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, sin perderse una palabra. Pablo mismo dijo que se sentía más celoso de la Torá que sus colegas. Pablo era uno de los hombres más brillantes de su generación, enseñado de acuerdo con los métodos más estrictos de la Torá. Era un hombre inteligente, pero tenemos que tener claro que es en el contexto de la Torá que tiene que entenderse y expresarse sus escritos. Como exclama Pablo al final del libro de los Hechos: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Él no se avergonzaba de eso. Los fariseos eran muy conservadores. De hecho, eran los saduceos quienes no creían en la resurrección. Por eso se fueron seducidos. Nicodemo y José de Arimatea eran fariseos también. Ahora no solo vamos a ver las escrituras, que son los oráculos escritos, sino también los oráculos vivos de Dios, que son las fiestas del Señor, que fueron encomendadas a Israel. Las fiestas son las sombras de las cosas que el Mesías tiene que cumplir. Después de su resurrección, el Mesías se le aparece a 2 de sus discípulos, a Cleofas y a otro más, que iban camino a Emaús, y es a esos a quienes empieza a explicar las escrituras desde su resurrección. Cuando se une a ellos, les pregunta: ¿por qué están tan tristes? ¿Qué les pasa? ¿De qué hablan? Y Cleofas le contesta: ¿eres extranjero en Jerusalén? ¿No has oído las cosas que han sucedido en estos últimos días? Y Jesús le pregunta: ¿qué cosas? Mientras caminaban hacia Maús, fueron dándole los detalles de todo lo que habían visto esa semana. Y me puedo imaginar a Jesús preguntando: bueno, ¿y qué pasó luego? Cuéntame más, ¿qué pasó allá? Y cuando le contaron todos los detalles, finalmente, justo antes de llegar a Maús, le dice: oh tontos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas, los Mavín. ¿No tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas y entrar en su gloria? Estas cosas que ellos habían enumerado kilómetro por kilómetro conforme caminaban. Entonces, empezando de Moisés y todos los profetas, les explicó todos los detalles que tenían que ver con él. Les explicó exactamente todos los detalles, lo que acababan de ver, y les mostró que el Mesías tenía que cumplir cada detalle de lo que acababan de ver. Cuando llegaron a Emaús, les dijeron: por favor, quédate con nosotros. Y él actuó como si tuviera que seguir su camino. Entonces lo convencieron, él entró con ellos, y fue allí donde se identificó, porque dicen las Escrituras que cuando tomó el pan y lo partió, dijo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Lo mismo que había dicho 3 días antes. Esta oración y todo lo que han venido haciendo cada sábado, año tras año, siglo tras siglo, esto es mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Lo partió,
lo puso en la mesa y desapareció súbitamente. Y los discípulos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón por dentro cuando caminábamos con él y hablaba de las Escrituras? Entonces los discípulos salieron corriendo de regreso a Jerusalén, se reunieron con el resto de los discípulos y empezaron a contar todo lo que había sucedido, y de repente Jesús apareció en medio de ellos y dijo, Shalom, paz. Y luego empezó a enseñarles desde Moisés y todos los profetas, y le mostró cómo tenían que cumplirse todas las cosas de la Torá. Todas las solemnidades del Señor tenían que ser cumplidas, y cómo de esa manera acababa de cumplir todas las fiestas del Señor que caen en la primavera. Esas son las cosas que vamos a examinar esta noche conforme profundizamos un poco más. En Jeremías 16, esta noche vamos a ver cómo es que se cumplieron las profecías, porque es como si se tratara de un curso que podríamos llamar Profecía Bíblica 101. Ese es un curso básico. Si no entendemos las fiestas, entonces no tiene sentido examinar los titulares de las noticias y tratar de relacionarlas con versículos aislados de las escrituras hebraicas que se sacan completamente fuera de contexto. Primero tenemos que entender las bases, entender los tiempos y las estaciones, y luego sí podemos examinar los periódicos y ver cómo esas cosas están sucediendo en ese día, en ese preciso momento. Leemos en Jeremías 16, empezando en el versículo 14, donde habla de cuando el Señor Dios traiga a Israel a la tierra que le di a sus padres. Ese día Jeremías clamó y habló de ese día futuro y dijo, Oh Señor, mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción, mi refugio en el día de aflicción. Ese día de aflicción se acerca a la tierra. Faltan pocos días para que comiencen grandes pruebas, la gran tribulación que azotará la tierra. Y continúa diciendo que los gentiles vendrán a ti, Israel, desde los confines de la tierra. Los gentiles vendrán a ti, Israel, desde los confines de la tierra, y dirán, y la palabra dirán es mucho más profunda en el hebreo, es una realidad clamar con remordimiento y arrepentimiento. De seguro, nuestros antepasados han heredado mentiras, han heredado vanidad. Y la mayoría de las veces la palabra vanidad puede traducirse como prosperidad, la cual es la religión de los Estados Unidos. Gana el que muere con más número de juguetes. Nuestros padres nos han heredado lo que no aprovecha. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Y sin embargo, eso es lo que se nos ha hecho. Se nos ha enseñado acerca de Astaroth, la diosa de la fertilidad, que no es nada más que una diosa pagana con el pecho desnudo, que era adorada el primer domingo después del equinoccio invernal, teniendo huevos en la sangre del sacrificio de niños, y se repite esa ceremonia en las iglesias de los Estados Unidos, pensando que es un servicio para Dios. Es una abominación. Nuestros padres nos han dado dioses que son una completa abominación, y en ninguna manera son agradables ante Dios. Hemos heredado mentiras de nuestros antepasados, pero dice que si simplemente clamamos con arrepentimiento, Dios va a hacer ¿qué? Dice, por lo tanto, debido a que los gentiles han clamado con arrepentimiento, he aquí que yo, Dios, por una sola vez, voy a hacer que ellos, los gentiles, sepan. La palabra saber también significa entender en hebreo. Haré que conozcan por experiencia mi mano y también mi poder, y sabrán que mi nombre es... Y en algunas versiones españolas dice el Señor. Primero que nada, Señor no es un nombre. Es solo un título que se le ha dado a cualquier británico que posea tierras en los últimos 1000 años. Pero cada vez que usted vea con letras mayúsculas de letra S-E-N-O-R en la versión española, las letras hebreas que están detrás de ese título son Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei, que es el nombre del Señor. Cuando las escrituras hebreas dicen alaban el nombre del Señor, no dice alaba el nombre del Señor, dice el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh. ¿Cómo va a alabar su nombre si no lo conoce? Cuando dice bendiga el nombre del Señor, lo que dice es bendiga el nombre de Yahweh. ¿Cómo va usted a bendecir un nombre que ha ignorado toda la vida? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque aproximadamente 7000 veces aparece el nombre del Señor, Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh, en las versiones españolas de la Biblia. Y cada vez aparece en mayúsculas S-E-N-O-R, siguiendo una tradición judía que enseñaba que el nombre es demasiado santo para pronunciarlo. Los traductores de las Escrituras sustituyeron el nombre de Dios por el título del Señor en mayúsculas. Estaban siguiendo una tradición judía y recuerden lo que advierte Shaul, de no prestar atención a las